Primicia programa la noche. Mira, la convocatoria del sector militar a discutir esa constituyente se debe a que la constitución actual, o sea, posee artículos netamente relacionados a lo que es el deber, pues, de la institución armada. Entonces, podemos deducir de que tienen pensado modificar estas leyes, que de verdad no sé de qué manera podrían ser modificadas si no es en contra de lo que es el deber ser de la institución, pues los artículos de la Constitución inherentes a las Fuerzas Armadas son netamente institucionalistas, ¿verdad? Y allí no habría que modificar absolutamente nada. Nuestra jefe de investigaciones, Harriet Hidalgo, tuvo acceso en exclusiva a una serie de grabaciones y documentos internos y privados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que develan el plan que puso en marcha el régimen de Nicolás Maduro para mantener el control y la lealtad de los militares y policías que reprimen hace 6 semanas las protestas en las calles. Y a ellos los están convocando a reunirse en Fuerte Tiuna, en el Salón Sol de Carabobo, para dictarle charlas de adoctrinamiento en vista de la preocupación, pues, del alto mando por el gran descontento que saben que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos quieren de alguna manera tratar de frenar ese descontento, algo que, o sea, ya es muy difícil, pues eso ya es algo irreversible. Radiogramas dejan en evidencia la preocupación del régimen ante una sublevación de los militares que ingresaron a las fuerzas entre 2006 y 2016. Esos son comunicados internos, ¿verdad?, que se envían dentro de las Fuerzas Armadas desde un comando superior hasta a sus diferentes dependencias, pues. Y bueno, ahí puedes notar que están convocando mayormente las promociones de oficiales subalternos graduadas desde el 2006 hasta el 2016, o sea, 10 promociones. Quienes se apartan de la doctrina impuesta por el chavismo. Y para los que todavía no creen, aquí está, que por instrucciones del alto mando, aquí está el carnet de la patria, que no sé para qué sirve. Porque ni le dijeron para qué servía, miren. Ni dijeron. Ajá. Son enviados a prisión. Documento interno Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Detención primer teniente Paulo Enrique Machado. Fue capturado por misión del CONAS el primer teniente Machado Briceño Paulo Enrique, cédula de identificación venezolana 18989123, quien el día 18 de mayo del año en curso se pronunció en contra del gobierno nacional. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, en exclusiva, la investigación completa con documentos internos de la Guardia Nacional Bolivariana, el testimonio en primicia de uno de sus oficiales que revela la estrategia del régimen de Nicolás Maduro para mantener de su lado a las fuerzas militares, y el análisis desde nuestros estudios en la ciudad de Caracas y en Miami, del director del Foro Penal venezolano Alonso Medina y del excomandante del Ejército de Venezuela, general retirado Carlos Peñalosa. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El cerco contra la dictadura en Venezuela cada vez se cierra más. Las protestas en las calles que piden democracia completaron 49 días. El Vaticano hoy rompió su silencio y se sumó a este clamor al asegurar que la única solución verdadera para Venezuela en este momento es el de las elecciones. Sumado a esto, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha tomado distancia nuevamente de las decisiones de Nicolás Maduro. A través de una carta ha rechazado la constituyente planteada por el chavismo. El punto clave de esta noticia: el ambiente al interior de las Fuerzas Armadas al parecer es similar. Nuestra jefe de investigaciones, Harriet Hidalgo, logró conocer en primicia una serie de documentos que dan cuenta del plan que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para contrarrestar la evidente molestia que al interior de las filas ya existe. Este reportaje que ustedes van a ver a continuación es exclusivo del programa La Noche.
Con el paso de los días y la represión contra el pueblo venezolano, también queda en evidencia la preocupación del régimen de Maduro sobre una posible sublevación de sus Fuerzas Armadas. La unidad de investigación del programa La Noche conoció una serie de documentos internos del alto mando militar venezolano a las diferentes unidades castrenses, en los que se les ordena asistir a una serie de reuniones de adoctrinamiento ante lo que denominan una amenaza al honor militar. Este es el primer radiograma fechado el 16 de mayo de 2017. El remitente es el comandante de la Zona Operativa de Defensa, Carlos Rafael Suárez Medina. Entre los destinatarios aparecen tribunales militares, defensorías militares, 11 brigadas y varias divisiones, entre otros. Y este es su contenido. Para conocimientos y demás fines, informarle el martes 16 de mayo de 2017 se realizará la activación de la Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, todo el personal franco de servicio deberá asistir a dicha actividad. El documento está firmado por el teniente coronel Jesús Vicente Reinado Blanco y contiene el sello de un comando estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este es otro radiograma conocido en exclusiva. Está fechado mayo de 2017. Allí se observan los horarios de dichas conferencias de adoctrinamiento para las promociones del 2006 al 2016. Y aparece una hora en la que los oficiales reciben instrucciones sobre lo que llaman situación descriptiva de las amenazas al honor militar. El programa La Noche logró el testimonio de un militar venezolano en desacuerdo con la represión ordenada por Maduro en las calles, confirmó la veracidad de estos radiogramas y reveló que la finalidad de estas reuniones urgentes y secretas es evitar una revuelta militar y que de paso las Fuerzas Armadas sean incluidas en la nueva Asamblea Constituyente. Dentro de la Constitución hay leyes que están relacionadas con las Fuerzas Armadas y también las van a modificar. Entonces, para eso se convoca la Fuerza Armada que también discuta la constituyente. Es la primera vez que se conocen documentos de este tipo durante las 6 semanas de manifestaciones antigubernamentales. El oficial aseguró que el régimen está empeñado en mantener el control y la lealtad de los militares. Y a ellos los están convocando a reunirse en Fuerte Tiuna, en el Salón Sol de Carabobo, para dictarle charlas de adoctrinamiento en vista de la preocupación pues del alto mando por el gran descontento que saben que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces ellos quieren de alguna manera tratar de frenar ese descontento, algo que ya es muy difícil, pues eso ya es algo irreversible. Ahí escuchaban ustedes ese testimonio en exclusiva. Es un testimonio de un militar activo venezolano que ha logrado nuestra jefe de investigaciones, Harry Hidalgo, y al mismo tiempo estos documentos, porque el trabajo investigativo no solamente fue encontrar estos radiogramas que en este momento circulan al interior de la Fuerza Armada Bolivariana, sino también corroborar que esos documentos fueran verdaderos. En medio de tanta información que circula, nosotros como periodistas hicimos ese trabajo y logramos el testimonio también de este militar activo que específicamente explicó, como ustedes lo escuchaban en este informe, en este reportaje, la forma como en este momento están siendo nuevamente adoctrinados los militares que entraron entre el 2006 y el año 2016. Esto ante una amenaza al honor militar, como ellos llaman, las posibles sublevaciones o los posibles oficiales venezolanos que en este momento, al parecer, están pensando en tomar distancia de las políticas que exige el régimen de Nicolás Maduro en uno de sus peores momentos de legitimidad. Yo invito a todos ustedes, a nuestros televidentes, para que participen del tema de hoy en el programa La Noche, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué papel juega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la solución de la crisis venezolana? ¿Qué papel creen ustedes que debe jugar ese factor de poder dentro de esta crisis? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden opinar con el hashtag #LaNocheVenezuela. #LaNocheVenezuela. Vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos desde la ciudad de Caracas, el epicentro de la noticia, con Alonso Medina, director del Foro Penal Venezolano y abogado especialista en Derecho Penal. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, un placer saludarte y gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este programa.
En Miami, en los Estados Unidos, está el general retirado Carlos Peñalosa, excomandante del Ejército de Venezuela, profesor de Estrategia y Geopolítica. Bienvenida al programa de la noche. Buenas noches a toda la audiencia en esta noche donde se tratará un tema de gran importancia para Venezuela. En las últimas horas hemos visto cómo diferentes decisiones de diferentes estamentos aparentemente muestran que ese cerco de la dictadura venezolana ya se está cerrando. Vamos a analizar con usted, señor Alonso Medina, cada una de esas intervenciones y una de ellas es la de la fiscal general Luisa Ortega. La fiscal venezolana ha expresado a través de una carta que toma distancia de esa constituyente que ha planteado Nicolás Maduro para salir de esta crisis. ¿Qué importancia tiene el pronunciamiento de la fiscal en estos momentos? Sí, efectivamente, ya hemos visto en estos últimos días varias comunicaciones o pronunciamientos de la Fiscal General de la República de Venezuela en cuanto a las políticas del Ejecutivo Nacional, a las políticas del presidente Maduro. Esta última donde señala claramente su rechazo, su manifestación en cuanto a la no viabilidad de una constituyente, evidencia nuevamente ese distanciamiento político. Pero esto habría que analizarlo desde la óptica social, económica y política que estamos viendo en Venezuela, porque efectivamente con esta gran turbulencia ciudadana, con esta gran situación política, esta turbulencia política que estamos viviendo hoy en día, creo que es el momento menos indicado para la conformación de una constituyente. Nunca se podrá redactar una constitución con una gran convulsión social. Se requiere mucha paz social, mucha estabilidad para poder trabajar sobre una constitución. Una constituyente requiere de la participación de todos los ciudadanos, no solo de un sector del país. Se requiere, si se quiere, una convocatoria efectiva, sincera y honesta de toda la colectividad. No puede ser una constituyente única y exclusivamente de un sector político. Pero lo que más nos llama la atención es que por varios años, por la última década, oímos todos los venezolanos día a día que la Constitución del 99, aprobada en 1999, era la mejor constitución de todo el mundo. El expresidente Chávez lo refería como la mejor acto de carácter político, ese contrato social perfecto, y se referían sus seguidores como el mejor legado del presidente Chávez. Después de este discurso que oímos por años, recientemente estamos oyendo el del presidente Maduro sobre la reforma o la creación de una nueva asamblea constituyente. De tal manera que ese discurso que nos vendieron por mucho tiempo con respecto a la constitución y al legado del señor Chávez como que no eran tan buenos, no eran tan efectivos. O sea que se ha cuestionado de alguna manera ese gran legado del señor Chávez. Alonso Medina, veíamos al comienzo del programa, antes de ir con el excomandante del Ejército de Venezuela, el general Peñalosa, que está con nosotros desde la ciudad de Miami, ese informe que daba cuenta de esa serie de conferencias que en este momento se están llevando en los cuarteles de Venezuela. Son militares que entraron en el año 2006 hasta el 2016. ¿Por qué cree usted que en este momento existe este plan al interior de las fuerzas militares venezolanas? ¿Y por qué está dirigido precisamente a estos militares de los últimos 10 años, quienes ingresaron a la fuerza bolivariana durante la última década? Hay unos antecedentes importantes. Recientemente hubo acá en Caracas la apertura de un proceso militar a un grupo importante de oficiales con el grado de primer teniente que pertenecen a la promoción egresada de la Academia Militar de Venezuela en el 2012. Es decir, oficiales que fueron formados en esta supuesta revolución y que no conocieron ningún otro aspecto, otra visión política dentro de su formación militar que no fuera la del señor Chávez y la del señor Maduro. Esto se lleva a la par de un conjunto de procesos penales que se han seguido a un grupo importante de oficiales. Al día de hoy tenemos aproximadamente 50, 60 oficiales activos de las Fuerzas Armadas procesados en los tribunales militares por participar en eventos políticos o simplemente por haber expresado su inconformidad con las políticas públicas del señor Nicolás Maduro. De tal manera que esa paz de las cuales ellos hablaban mucho, esa unidad que había entre las Fuerzas Armadas, no es tan cierto. Y no puede ser cierto porque, a fin de cuentas, los oficiales, los integrantes de las Fuerzas Armadas, sufren lo mismo que está sufriendo cualquier venezolano. Es decir, la misma crisis económica, social,
política que estamos viviendo. Aquí en Venezuela hay un tema de conflictividad social que no se está atendiendo. Ahí tenemos 49 días de manifestación, de expresión ciudadana en las calles del país, pero no ha habido ninguna demostración por parte del gobierno a querer oír a cada uno de estos ciudadanos. Y esta es la realidad que también se vive en los cuarteles y esta es la realidad que viven todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales. De tal manera que no pueden estar ajenos a esta realidad que estamos viviendo, aparte de un tema de seguridad social que viene arrastrando a ellos desde hace algún tiempo.